Hola, bienvenidos a este curso de programación de microcontroladores orientado a la tarjeta de desarrollo STM32F7, en este caso específico la F746. Mi nombre es David y pues bueno, en este video que va a ser entre comillas introductorio, se hablará de la manera de cómo crear un proyecto en este IDE de Microvision y cómo crear una clase que nos permita manejar los pines de nuestra tarjeta. Comenzamos creando el proyecto. Nos vamos aquí a donde dice Project, New Microvision Project, primera opción. Nos va a seleccionar, nos va a pedir que le demos una dirección de dónde guardar el proyecto. Pues buscamos la carpeta normal y ponemos el nombre que deseemos. En este ejemplo, pues yo le pondré clase C++. Acá nos va a pedir que seleccionemos qué tarjeta vamos a usar. En este caso será la STM32F7 y 46. Va a mostrar otras opciones. En este caso se usará la ZGT, que es la que yo tengo, y le damos OK. En esta otro panel de opciones elegimos CMSIS. Nos va a salir estas dos opciones. Le damos check a ambas. Device, le damos check al Startup. Esto nos va a permitir incluir funciones que están preestablecidas para programar la tarjeta y poder compilar y subir los programas a nuestra tarjeta, en el caso del Startup de Device. Y listo, le damos OK. Ahora, aquí se nos creó nuestro proyecto. Esta carpeta es, por así decirlo, nuestro proyecto. Acá le vamos a dar Add Group, que nos va a crear otra carpeta, que va a ser en donde guardaremos nuestros códigos de C++. Esto es importante más que todo para el orden. Si aquí solo se guardarán nuestros códigos de C++, acá en Source Group se guardarán otras cosas pues que necesitará la tarjeta. Y bueno, comenzamos creando una clase. Para crear una clase se necesita crear un archivo de cabecera que nos permita incluir esta clase en cualquier main que deseemos, siempre y cuando esté en la misma carpeta el punto .h y el punto .cpp de la clase. En este caso lo primero que vamos a hacer es crear el punto .h, que es el archivo de cabecera que se va a incluir. Ya les mostraré un ejemplo de archivos de cabecera. Le damos acá en clic derecho en nuestra nueva carpeta, Add New Item. Aquí le damos Header Field, que son los archivos de cabecera. En este caso, como nuestra clase nos va a permitir manejar los pines de nuestra tarjeta STM, le damos el nombre de pines.h a nuestro archivo de cabecera. Ustedes lo pueden llamar como deseen. Lo importante es que sea un nombre pues con el que ustedes se puedan guiar. Es lo único. Listo. Lo primero que vamos a ver son algunas instrucciones del preprocesador que, valga la redundancia, se van a preprocesar antes de compilar el programa en sí. La primera es el if ndef y le ponemos pines _piso h. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Lo primero que hay que saber es que este numeral se refiere a las instrucciones del preprocesador, lo que el preprocesador va a leer. If ndef va a decir si no está definido, pines.h, en este caso .h, va a hacer tal cosa que va a estar dentro de este if. Bueno, lo primero que va a hacer si no está definido es
Pues obviamente definirlo, define, muy simple el código, define para definir, y definimos que es el que es nuestro archivo de cabecera, que si no está definido queremos que lo defina. Entonces define el archivo header de la header pines.h para resumir. Listo. Otra cosa importante es cerrar nuestro if. En este caso, pues como es una instrucción del preprocesador, el preprocesador tiene otra palabra reservada que es el end if, que finalizará nuestro if. Listo. Ahora debemos incluir con la palabra reservada del preprocesador, include, nuestros archivos de cabecera de los que les hablaba. El stdio, de pronto lo recuerden de C o C++, vean, es un archivo de cabecera también, .h. Y otro archivo que se necesitará para manejar los registros y todo lo demás referente a la tarjeta. Esta librería se llama stm32f7xx.h. Es el archivo de cabecera que vamos a necesitar para poder utilizar todos los registros necesarios para configurar nuestra tarjeta. Listo, ya manipulamos todo lo que es referente al preprocesador. Ahora lo que viene es crear nuestra clase usando la palabra reservada class, como se podrán acordar de pronto de un curso de C++. Pines, la idea es que siempre la primera palabra sea mayúscula. Por convención se usa la primera letra mayúscula para las clases. Abrimos, cerramos corchetes y punto y coma. Es importante este último, el punto y coma. Bueno, también haciendo un recuerdo de lo que es C++, tenemos los atributos y los métodos. Los atributos son los que caracterizan a la clase, las características propias de la clase, y los métodos son acciones que realiza esa clase. Se puede hacer esa analogía, acciones que va a realizar nuestra clase. En este caso los atributos pueden ser cosas como los registros, el número de pin que vamos a configurar, y los métodos pueden ser pues la configuración del pin, los métodos set y get, que ya les explicaré estos últimos dos para qué son importantísimos en la parte de clases. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el encapsulamiento, que existe el privado que se usa con la palabra reservada private. También está los public, el tipo de encapsulamiento public, y el protect. Bueno, estos tipos de encapsulamiento son los que tiene C++. Privado hace referencia a que lo que esté dentro de esto va a ser usado únicamente dentro de la misma clase. No se puede usar externamente, ni en el main, ni en ningún otro lado, solamente en la clase. Los public sí pueden ser usados fuera de la clase, en el main, en otras clases, etc. Siempre y cuando se incluya el archivo de cabecera, pines.h. Y el protected hace referencia a los que son privados, excepto para las clases hijas de pines, los que heredan de pines. Eso sí pueden usar lo que esté dentro de este protect, atributos o métodos. Pero nos centraremos en estos dos, privado y público. En el privado se suelen poner los atributos, esto con el fin de que no puedan ser manipulados externamente, sino solamente en la clase. Y se crean métodos específicos, que son los set y los get, para manipularlos por fuera de la clase.
En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear nuestros atributos. ¿Qué atributos tendrá nuestra clase? Pues como manipularemos un pin, necesitamos saber el número de pin que vamos a manipular. Necesitamos saber el puerto. En este caso voy a usar este tipo de dato, aunque no es el más indicado para esto, pues hay otros tipos de datos que vienen de esta librería. Más adelante les hablaré de ellos. También atributos para el manejo de los registros de los pines. Estos van a ser un signet enteros de 32 bits. A eso hace referencia uint 32. Enteros sin signo de 32 bits. En este caso, los registros que necesitamos configurar de este modo son, valga la redundancia, el modo, si va a ser de salida o entrada, digital, o de pronto entrada analógica. Otro atributo int32 va a ser el tipo de salida que va a tener nuestro pin. Estos pueden ser salida, disculpen, push, pull o open drain. ¿A qué hace referencia push pull? A que la salida va a estar siendo controlada por dos transistores, uno a fuente y otro a tierra, que van a estar, pues como dice su nombre, uno empujando y el otro jalando, para poder dar nuestras salidas digitales 0 y 1. Y otro, Open Drain, que nos deja solamente un transistor y nosotros controlamos a través de una fuente externa la salida de unos y el transistor nos controla los ceros. Lo más recomendable es siempre manejar push-pull, a menos que se necesite mucha fuente o mucha corriente de salida. Otro registro que también maneja la tarjeta es la velocidad. La velocidad del pin a la que se va a transmitir la información a través de ese pin. Otro tipo de dato es el PUD. ¿Qué significa PUD? Significa pull up o pull down. ¿Qué significa pull up y pull down? Es una resistencia a fuente, pull up, o una resistencia a tierra, pull down. También está la opción de no usar ninguna de las dos, no pull up, no pull, es esta opción, pero no se suele usar, pues es importante siempre tener una resistencia a fuente o a tierra, pues que regule las corrientes. Y también otro atributo importante va a ser el valor del pin. Bueno, este sí no es necesario explicarlo, pues como es salida e entrada digital, se debe poder mandar en salida o leer en la entrada qué dato tiene ese pin.
Bueno, eso todo en encapsulamiento privado. Ahora, en la parte pública van lo que es el constructor de la clase, que siempre tiene el mismo nombre de la clase, en este caso pines. Primero va un constructor sin parámetros y después otro constructor con parámetros, que en este caso, ¿cuáles serían los parámetros? Serían lo que se le va a poner de datos a nuestros atributos. En este caso, uno tiene que ser para el número de pin, otro para el puerto, otro para el modo, tipo de salida, velocidad, pull up, pull down y el valor del pin. Entonces, no deben tener el mismo nombre por convención y pues para evitar confusiones, no deben tener el mismo nombre estos que se incluyen acá para el constructor y los atributos. Entonces se suelen poner nombres similares para que no haya confusión. Int p o int 32m, que va a significar modo. Otro que será el tipo S, que es tipo de salida. Otro que va a ser vel pin, que significará la velocidad del pin. Otro es el PUD, será el mismo nombre pero en minúsculas. No hay problema, pues C++ discrimina entre mayúsculas y minúsculas, las toma como diferentes. Y otro entero que va a ser val p, valor del pin. Ahora, también es importantísimo crear un destructor de la clase que tendrá el mismo nombre de la clase, solo que con un guiño antes de ella, antes del destructor. Esto lo usa ya internamente el programa cuando se está ejecutando y se va a terminar la ejecución. Él llama al destructor para terminar todo lo referente a la clase o al objeto que esté usando a la clase. Ahora, para recibir y setear datos de estos atributos que tenemos en encapsulamiento privado, es necesario crear funciones que nos permitan manipularlos. Funciones set, que nos permiten darle valor, y funciones get, que nos permiten recibir el valor. Esta parte es un poco larga, así que me la saltaré y les mostraré ya los set y los get creados y les explicaré para qué es cada uno. Listo, ya se crearon los métodos set y los métodos get. Parece ser mucha la cosa, pero pues la verdad no es mucho. Se ha creado un set para cada atributo privado que se ha creado. En este caso está el set pin para darle un valor al pin, al num pin, el set puerto para darle un valor al puerto, el set modo y así sucesivamente. Estos son para darle valores a los atributos y estos para recibir los valores de los atributos. Esto ya lo configuraremos en el punto cpp que se debe crear de la clase, donde se definirán constructor, constructor con parámetros, destructor y todos los métodos set y get de nuestra clase. Listo, le damos aquí en add new item y le decimos C++ file y le ponemos por convención el mismo nombre que se le puso al archivo de cabecera, solo que con cpp, pines.cpp. Añadir. En lo primero que vamos a hacer es incluir nuestro archivo de cabecera recién creado. Include pines.h. Lo que va a hacer es incluir todo esto
para que podamos usarlo aquí mismo. Incluye hasta este par que ya incluimos aquí, también no las incluye en este. Así que podemos trabajar sin problemas de no tener otra vez incluidas estas de acá. Es más, si las intentamos incluir, nos va a mandar un error, pues que está, por así decirlo, doblemente incluido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la clase, dos puntos para llamar a sus métodos y atributos y demás. Y lo primero que vamos a hacer es llamar a su constructor, pins. El constructor vacío sin parámetros hace referencia a vacío. Como no tenemos parámetros, pues no hay que ponerle nuestras variables. Lo que haremos es setearlas todas en 0. Listo. Ya seteamos todas nuestros atributos en 0, pues no tenemos parámetros. Y lo siguiente es hacer lo mismo, llamar a la clase, dos puntos, y a su constructor con parámetros. En este caso, como deben ser estos mismos parámetros, los tomaremos de aquí mismo y los pegaremos acá, por facilidad. No escribir dos veces lo mismo, pues esto es lo que debe ir, lo mismo que pusimos acá. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es darle este valor a este valor a este, y así sucesivamente. Listo, así de simple. NumPin es igual a NumP, puerto igual a P, modo igual a M, que son estos que incluimos en nuestro constructor. Ahora viene el destructor, que es igual que el constructor, solo que con el guiño antes de él. Y listo, este no se le pone nada dentro, ni es igual a 0 ni nada. Pues ya él mismo reconoce, ya el compilador reconoce qué es lo que debe hacer cuando ve esta sentencia. El constructor con un guiño detrás. Ahora, lo que viene es setear todos estos métodos que creamos de la clase, pues para que hagan para lo que los creamos. Set NumPin, que le dé este valor a este atributo, que set puerto le dé este valor a este atributo, y así sucesivamente con todos los void, set y los get. Los get ya les mostraré cómo se configuran. Es la verdad muy simple. Entonces les mostraré un ejemplo del set y uno del get. Ya el resto los haré yo aparte, y les mostraré, les explicaré rápidamente para qué es cada uno. Listo, escribimos la palabra reservada void, pues es un método que no devuelve nada, no retorna nada. Entonces la palabra reservada void, el nombre de la clase, y set NumPin, nombre de nuestro método, y el parámetro que recibe, int NumP. Abrimos y cerramos para setear nuestro método, y lo que haremos adentro es similar a lo que hicimos acá, solo que no serán todos estos, sino solo a NumPin lo igualaremos a NumP. Eso es todo lo que hace un set, darle un valor a un atributo que tenemos en un encapsulamiento privado. Entonces, como esto es privado, no lo podemos modificar por fuera de la clase. Creamos una función que nos permita modificarlo. Esto realmente parece poco útil, podemos simplemente ponerlo en público, pero después nos puede llegar a crear problemas en el caso que creemos una variable con un nombre similar, o
leemos un valor erróneo, etcétera. Es mejor manejarlo así con los métodos set y get, para no meternos con cosas de la clase, con sus atributos ya muy directamente. Bueno, así para todos los set. Ya les mostraré cómo quedaron. Listo, así de simple, igual que se hizo con este, se hizo con los demás. Se usó la palabra reservada void, pues son funciones que no retornan nada. Se usa, se llama la clase, su método recibe y simplemente es igual a el atributo al parámetro que recibe. Así con todos los set que hemos creado para el manejo de nuestros atributos. Ahora, hay que hacer algo similar con los get. Estos nos devolverán el valor que tienen nuestros atributos. Como no podemos leerlos directamente fuera de la clase, pues crearemos una función que nos permitirá hacerlo. Usamos la palabra reservada int, que quiere decir que retornará un valor entero. Llamamos a la clase, dos puntos, y su método get numpin. En este caso no recibe parámetros, dejamos estos así vacíos, y adentro el código que pondremos es muy simple, un return, y que retornará numpin. Ahora esto nos permitirá que fuera de la clase podamos recibir el valor que tiene numpin. Así de simple. Y así se realiza con los demás get, solo que el único cambio que tendrán es del tipo de dato que retorna. Ya les mostraré pues cómo quedan todos los get después de esta pausa. Listo. Ahora así quedaron los métodos get puerto, retorna el valor de puerto, pines, modo, retorna el valor de modo, y así sucesivamente con tipo de salida, velocidad, el pull up, pull down y el valor del pin. Listo, nuestra clase está completa, por así decirlo, pues aún faltan configurar los registros que manejarán la STM. Bueno, ¿cómo se configuran esos registros? Pues leyendo el manual de registros, valga la redundancia, se puede saber qué registros son necesarios configurar para saber, pues para configurar un pin de salida, de entrada, análogo, etcétera. En este caso no me dedicaré explícitamente a explicar cada registro. Lo que haré será poner los datos que van en cada método. Vamos a usar estos set y los get para poder enviar y recibir de la tarjeta. Enviarle qué puerto se va a usar, qué pin se va a usar y cómo se va a usar, con qué velocidad, si va a tener un pull up o un pull down. Y pues haré una pausa y les mostraré ya cómo queda. Pues la idea de este video es que entiendan cómo crear una clase, no explicar explícitamente los registros. Ya de pronto en otro video lo explicaré con más calma. Entonces haré una pausa y ya les mostraré cómo queda.